Vargas Llosa, en La civilización del espectáculo, afirma que en muchos medios de comunicación escrito se han venido sustituyendo los contenidos de lo que tal vez hace unos 40, 50 años se entendía como periodismo cultural por los soft news, pues, o por contenidos más de entretenimiento, gastronomía, moda, entretenimiento, por ejemplo, pues el cine mainstream, la música que está de moda. Entonces, cuando hablamos de periodismo cultural, ¿cómo hacer una distinción clara, verdad? En lo que es, digamos, que el arte y lo que es el entretenimiento. ¿Existe esa distinción? O sea, mi pregunta en concreto es, los contenidos del periodismo cultural que se han venido sustituyendo por esa cultura de masas o esa cultura mainstream, ¿por qué se han venido sustituyendo y a qué responde eso? Bueno, un periódico tiene la obligación de recoger todo aquello que se respira en la sociedad. Estoy recordando, recientemente en Madrid ha habido una proyección en un cine independiente de una película que es tan mala, no quiero ni decir su nombre, que se está convirtiendo en un fenómeno mundial, tal vez lo conocéis aquí, de forma que el espectáculo no es la película en sí, que es malísima, sino contemplar al público al que le dan una serie de instrucciones para que muestre su enfado con la película arrojando cucharillas de plástico. No sé si habéis oído hablar de este fenómeno, ¿no? Entonces, me lo contaba alguien como un fenómeno cultural, ¿no? Es uno de los ejemplos de estos de cultura del espectáculo. Creo que un periódico tiene la obligación de contar las cosas que se respiran, las cosas que se hacen, las cosas que hay en una ciudad, las cosas que hay en una sociedad, los fenómenos que son globales. No sé si hemos recogido esta historia que va de ciudad en ciudad y que al final desembocará en una película sobre el propio público, porque mientras van grabando al público arrojar cucharillas, insultar a los actores y, en fin, al final es eso. Pero yo creo que eso hay que recogerlo, si es que se debe recoger, igual que uno puede recoger el fenómeno de los youtubers, es decir, fenómenos que hay en la sociedad y que los periódicos debemos recoger. Eso no quiere decir que los recojamos en las áreas culturales. Son curiosidades, de momento, son cosas que, bueno, conviene analizar, conviene saber, pero desde luego para mí la línea roja que divide Babelia del resto del periódico, o que divide una buena sección cultural, como creo que hay en el país, del resto del periódico, es la voluntad de contar cosas que pueden permanecer. Eso no quiere decir que acertemos siempre, eso no quiere decir que apostemos por un autor y 2 años después o 10 años después se le siga recordando. No, nos podemos equivocar, puede ser que ese autor fulgure en un momento determinado y luego se agote, pero desde luego mi voluntad y la voluntad de mi periódico y la línea roja que yo creo que debe tener un buen medio para distinguir qué coloca en Babelia, qué coloca en un suplemento cultural o en una buena sección de cultura y que no, es eso, es la voluntad de permanecer, de trascender, de que sea o por veteranía y reconocimiento, como he dicho antes, o sea por descubrimiento de nuevos valores, que me encanta ese territorio, desde luego tenga un valor analizado, estudiado, sopesado, siempre con criterios arbitrarios, por supuesto. Nadie tenemos un decálogo, nadie tenemos, ayer Sergio citaba el decálogo de Bolaño, que incluía algún punto sobre no leer a Cela. Bueno, pues efectivamente tampoco tenemos un decálogo para elegir qué es portada de Babelia o qué debe ser la página 5 o el rincón. No hay un decálogo más que nuestra honestidad, nuestra intuición, nuestro instinto, nuestro criterio. Cuando digo nuestro es del equipo, es de los colaboradores serios y buenos y probados que tenemos, es de los autores que nos ayudan también. Si a mí Sergio me habla de un buen autor costarricense, desde luego voy a tenerlo en cuenta y analizarlo para sacarlo. Es decir, que al final Babelia se compone de una comunidad de autores y de una comunidad de colaboradores de confianza en la que nos tenemos que apoyar para hacer esas apuestas, ¿no? Pero desde luego el fácil entretenimiento, las chispas de noticias facilonas no son del territorio de Babelia.
Creo que Vargas Llosa en ese largo ensayo habla de la cultura de la banalidad, Sí. sí, de lo banal. Y retoma mucho el tema de cómo los periódicos dejan por un lado los temas serios, los que él llama temas serios, para enfocar en gran portada, por ejemplo, a Shakira. Y entonces hay toda una discusión alrededor de eso, y creo también que esa discusión muchos de nosotros las hemos tenido en el transcurso, ¿no?, de nuestro quehacer. Sobre todo es una permanente queja de los autores, tanto de escritores como de lectores y en general. En el caso de los periódicos, yo creo que es importante recordar que son misceláneas, cada página da abanico de posibilidades, ¿verdad? Y en el caso en el diario La Prensa, donde yo trabajo, hay una sección que se llama Vida, pero que también habla sobre el espectáculo, sobre espectáculos que se dan en Managua, conciertos, que Arjona, y la parte que yo veo, que es la parte de cultura literaria, que es donde nos ponemos un poquito más serios, pero con alguna información que sabemos que no la van a leer o que no la van a preferir estos que van a las páginas de espectáculo. Y yo creo que los dos lados son válidos, porque somos al final cronistas de nuestro tiempo, cronistas que vamos a recoger algo que está pasando en el campo de la moda también, cómo se está comportando el nicaragüense. Miremos vamos a ver periódicos seguro dentro de 40 años cómo era Nicaragua en ese momento. Y es una cosa que a todos nos ha ayudado a escribir también, ir a esos archivos. Lo mismo en el caso de cultura, en el caso de literaria, que yo hago, ver, por ejemplo, cómo era José Díaz Montoya hace 40 años y cómo escribía yo. Yo, por ejemplo, escribí una nota de José Adac hace poco que le dieron el premio. Digo yo, en 40 años estaré viva y iré a leer esa nota y me iré a reír de cómo éramos en ese entonces. En la parte de la selección de los temas, yo siempre apuesto por una mirada fresca, por una mirada creativa, por la novedad, incluso por aquellos autores ya grandes que estén haciendo cosas revolucionarias, y por los emergentes. Yo creo que hay que tirar la mirada hacia los emergentes, tanto no solamente en la literatura, sino en todas las áreas, en el teatro, en la escultura, en la pintura. Y bueno, pues yo creo que eso resume también el mundo en el que vivimos. O sea, es muy variado y va con una velocidad que no la podés obviar. Y también eso ha cambiado mucho las formas de trabajo dentro del periodismo. La manera como se enfocan las noticias, se enfocan de manera muy extensa o de manera breve. Eso tiene que ver con la velocidad que vivimos. Y que sí, bueno, ese ya es otro tema también. Bueno, un comentario y otra pregunta, ¿verdad? Yo soy escéptico con respecto a, digamos, creer que en los medios de comunicación, digamos en la prensa escrita, los medios sean un espejo, ¿no?, de lo que la gente hace. Es decir, siempre hay una selección, hay una discriminación, hay un ordenamiento, y eso tiene que ver con los valores del medio, con los valores de los editores y con los valores de los periodistas. O sea, no es ecuánime, no es algo aséptico, hay una elección, hay una apuesta y hay una, no digamos responsabilidad, y hay una toma de posición con respecto a los contenidos, pues. Aunque yo sé que a nivel, digamos, publicitario, los medios digan que publican tales contenidos por rating, publican tales contenidos porque es lo que quiere la gente. Yo he trabajado en medios y sé que no es así, pues realmente hay una posición de los dueños, una posición de los editores, incluso de los periodistas, ¿verdad? Y sobre esta opinión personal quiero hacer una pregunta. ¿Existe la censura para el periodismo cultural, para los contenidos, tanto la censura interna como la censura tal vez de un agente externo al medio? Bueno, yo quiero decir en primer lugar que yo no creo en la ecuanimidad del periódico. El negocio del periodismo, el capital del periodismo es el criterio, es la elección. Es decir, en España se publican unos 60.000 libros, títulos al año, y portadas de Babelia tendremos 52.
el periodismo trata de eso, de apostar, de compartir con el lector la confianza en nuestras apuestas, que nos equivocaremos 52 veces tal vez, nunca estaremos a gusto de todos, pero el periodismo es ese es mi capital es la confianza que yo tengo en mis colaboradores, en mi intuición, en mi conocimiento y del equipo. Cuando digo mío, me refiero a eso, al equipo corto y amplio. Y ese es el valor del periodismo, no es la ecuanimidad. No puede haber 90.000 portadas o 60.000 portadas de Babelia. No puede, no debe. Debe haber 52. El lector tiene derecho a saber qué es lo que hemos creído que es bueno. Tiene derecho a saber, me gustaría que también habláramos de la crítica, de los libros que hemos seleccionado comentar, qué puede ser bueno y qué fallos tienen también las novelas. Creo en una crítica comprometida, que se moje, que diga lo bueno y que diga lo malo. Y por tanto, bueno, pues no estoy de acuerdo con ni la ecuanimidad ni la igualdad, no. El periodismo es lo contrario, es criterio, es selección, es apuesta, es arbitrariedad, sí. A partir de ahí, ¿censura? No es eso lo que marca mi arbitrariedad o la arbitrariedad de un medio. La arbitrariedad de un medio la marca el criterio profesional, literario, periodístico, la intuición, cosas poco mensurables, pero que yo siento muy reales y muy sólidas, a pesar de que son gaseosas, ¿no? Censura, posiblemente la mayor censura que suframos sea el miedo a la apuesta del joven, por ejemplo. Yo me pregunto, ¿Gustavo Adolfo Bécquer o Mariano Larra habrían tenido una portada de Babelia antes de morir, con 27 años o algo así que murieron? Pues posiblemente no. ¿Quiénes son los Larra de nuestro tiempo y los Bécquer de nuestro tiempo, ¿no? ¿Quiénes son que nos estamos perdiendo? Es muy fácil hacer una portada sobre una exposición de Van der Weyden en el Prado, sobre Eduardo Mendoza. Son fáciles las portadas de Van Gogh o de cualquier escritor consagrado, ¿no? Lo difícil es encontrar a Larra, lo difícil es que el de 25 años que tal vez se lo merezca, confíes en él. Y ese miedo a equivocarte, a dar un apoyo excesivo en un momento muy incipiente, que es mío ese miedo. Yo defiendo ese miedo, no quiero regalar éxito antes de que la gente lo merezca, ¿no? Pero reconozco que puede ser un obstáculo, ¿no? Y ese es el principal. Retomando un poco lo de Berna, yo creo que es como una especie de miedo también a no caer en el ridículo, porque al final podemos caer también en el ridículo. Y de alguna manera no es la censura como tal, no, ese cuadro no lo voy a poner porque está una mujer desnuda y porque se le miran las tetas. No es eso. Es la autocensura también que yo me hago, de cómo voy a enfocar ese texto y qué es lo que voy a decir. Porque están todas las lupas encima de ese texto y están encima también de esa firma. Y en un momento determinado, toda tu carrera, por un error, puede ser venida abajo. Entonces creo que como tal se maneja mucho ese conflicto dentro del periódico y es diario. También porque se apuesta a que la nota diaria o lo que vayas a hacer dentro del periodismo cultural, el gran reto es la creatividad. Y todo es una mezcla, ¿no? Todo es una mezcla, ese miedo, ese elegir y no elegir, y esa creatividad que es el reto de todos los días. Berna, vos mencionabas que quería que conversáramos un poco sobre la crítica. ¿Qué tipo de crítica es la que se debería o practican ustedes, digamos, en Babelia con respecto a la cultura? Bueno, para mí la crítica es el pulmón del suplemento, ¿no? Es el lugar donde te la juegas, es el lugar donde el lector te va a juzgar cada sábado 10 o 15 veces, dependiendo de los libros que estés comentando. Entonces, yo tengo una serie de normas que les pido a mis críticos y que desde luego, en general, no hay que pedírselo porque ellos mismos las asumen. Tengo una especie de decálogo en el que pido, bueno, pues que no se escriba de amigos, pero tampoco de enemigos, que no se escriba de las propias editoriales, porque muchos críticos son también autores,
que se hagan piezas de autor, no de profesor, porque muchos también son profesores, que se mojen, que escriban con pasión, que escriban con ilusión o desilusión, que escriban desde luego con referencias, desde luego con erudición, pero que no me la demuestren a cada párrafo, ¿no? No quiero algo tan alejado del lector que en cuanto esté citando 15 obras de un mismo autor se sienta ante un púlpito que no le es cercano. Yo creo que el crítico debe ser erudito, pero no debe demostrarlo en cada párrafo, no debe demostrarlo en cada pieza. Ya sabemos que lo es, sabemos que sabe, por eso está ahí comentando. Debe ser cercano, debe sintonizar con el lector, debe acercarse al lector. Creo mucho en un papel de Babelia que no sea púlpito, sino lugar de compartir. Y creo en la independencia, creo en la honestidad. Tal vez soy un poco ingenua, pero desde luego es lo que les pido a los críticos, que se mojen, que si tienen que decir algo negativo lo tienen que decir, y que si no lo hacen y el lector después descubre que esa novela tiene un fallo que no les ha sido advertido en Babelia, se van a defraudar con Babelia. Por tanto, esa es su obligación, tienen que mojarse, y yo creo que, bueno, en ese sentido hacemos nuestro trabajo. Sí, bueno, entiendo que, digamos, en diarios de Centroamérica y en el caso concreto de Nicaragua, ¿verdad? Sí, creo que ha habido como una especie de encogimiento, ¿no?, sobre los espacios que existían antes para publicar temas de periodismo cultural. Y bueno, y si estamos, bueno, en una reunión o un encuentro de libertad de expresión y palabras en libertad, me parece que ese es un tema ineludible. En el caso de Nicaragua, pues para los que nos visitan, han existido suplementos literarios que han sido muy importantes para promover a los escritores, digamos, que ya tienen trayectoria, pero también a los escritores que están comenzando su carrera, para promover obras nacionales y de fuera, pues. Y en los últimos años eso se ha encogido, pues se han quitado los suplementos y se han quedado en páginas. En ese sentido, creo yo, pues, que eso puede ser una especie de censura de parte de un enfoque mercantilista de los medios y de lo que se supone que quieren los lectores. Entonces, esa me gustaría hacer esa pregunta, es decir, ¿quiénes leen los suplementos culturales? ¿Realmente a la gente no le interesa la cultura, o es que realmente al poder económico, al poder político no le interesa ventilar temas de cultura? Marta. Bueno, en cuanto a ese tema, hay muchas visiones y es un tema bastante complejo, porque recordemos que antes estaba la prensa literaria, teníamos el Nuevo Amanecer Cultural en el Nuevo Diario, y de repente, cuando cerró la prensa literaria, al mes cerró el Nuevo Amanecer. Evidentemente el dueño del periódico dijo que había un problema financiero, y todos sabemos que los tiempos modernos nos han llevado a darnos cuenta de que muchos periódicos han cerrado, muchos suplementos han cerrado. Claro, sin embargo, peleamos dentro del periódico, y digo peleamos porque lo hicimos, presionamos mucho para que se dieran estas páginas, esta sección de cultura diaria, y que nos aumentaran a 3 a 2 páginas los días fines de semana, los sábados. Realmente creo que también tiene mucho que ver no solamente la responsabilidad de los medios, sino de todos nosotros, en el sentido que la empresa privada tiene una responsabilidad en este país y la ha obviado. Entonces, también cuando se buscó apoyo, cuando se buscó ayuda, tengo entendido que golpearon puertas y la empresa privada también no dijo nada. Entonces, si bien hay que cuestionar al diario, también hay que cuestionarse a la empresa privada, pues, y a nosotros mismos. Y lo otro es el tema de la crítica, que a mí me gustaría que le enfocáramos, y es que qué es lo que vemos en los periódicos también. Yo creo que eso del tema de la crítica, que aquí se ha como limitado mucho en los últimos tiempos, tendrá que ver, si bien con el espacio, pero también con la formación. Y ahí hay que también hacer como un llamado a la academia, a la universidad, porque hay muchos escritores, hay muchos poetas, pero realmente estudiosos veo en el panorama, veo poco. Y generalmente cuando se hace crítica, lo que dicen que es crítica, se está haciendo comentarios
de comentarios muy someros, comentarios muy superficiales, que devienen más en elogios que en otra cosa. Y por otro lado, creo que también nadie está acostumbrado a una crítica en la que te digan que es un libro aburrido, o que la exposición estuvo muy mal presentada, o que la exposición de fotografía era lo más aburrido, pues. Entonces, es un poco en eso. Y con lo de tu pregunta, pues, no sé si te contesté la pregunta. Claro. Sí, digamos, son dos contextos distintos, pues, el de Babelia, el de la prensa Claro, en Nicaragua y los ahora otros diarios en te Centroamérica. digo algo, por ejemplo, sí es cierto que hemos limitado los espacios de paginaje, pero recordemos que los tiempos han cambiado y hay una situación que es que ahora tenemos a disposición las plataformas, tenemos el internet, tenemos las páginas web, tenemos los blogs, tenemos el Twitter, el Facebook. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros también debemos alimentar estas redes y proyectar también un poco en la cultura lo que está pasando. O sea, los tiempos han cambiado. Por ejemplo, ahorita ya seguro en la prensa está lo que estamos haciendo hoy acá. No voy a esperar que salga la nota hasta mañana. Sale algo breve, pero sale. Entonces, es como a la hora de buscar la parte impresa, también tenés que seleccionar más el tipo de temas y el tipo de materiales.